Hermanos, Buenas es un gusto noches. poder Buenas saludarles noches. a todos. Enrique, Ya son César, 7:30 en punto. todos, buenas Vamos a noches. iniciar, así que les pido que podamos ir silenciando todos nuestros micrófonos, por favor, para poder iniciar nuestro servicio. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar. Gracias a todos. Así.
Hola, muy buenas noches, hermanos, amigos que nos acompañan. El día de hoy es un gran privilegio para mi esposa y para mí poder darles la más cordial bienvenida a esta reunión. Para eso les quiero compartir una escritura que está en Isaías 57, 14. La palabra dice: entonces Dios dijo, abran paso, preparen un camino llano para que pase mi pueblo, porque yo soy el Dios eterno y mi nombre es santo. Yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con los pobres y animo a los afligidos. Amén. La verdad es que hoy siéntanse dichosos de poder estar aquí en esta reunión. Es un gran privilegio poder conocer de Dios. Hoy no sé qué dificultad habrán pasado, cómo habrá sido su día, pero hoy Dios dice, abran paso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos escuchar de su palabra. Hoy es un gran día. Eh, Dios vive en un lugar muy digno, muy alto, muy santo. Pero hoy está a tu lado, está a mi lado, está al lado de cada uno de nosotros para entrar a lo más profundo de nuestro corazón. Por eso es que quiero que hoy abran su corazón a Dios, que hoy se sientan dichosos, porque a pesar de la lluvia, a pesar de la distancia, hoy podemos estar aquí conectados, reuniéndonos nuevamente. Mi esposita les quiere compartir algo. Gracias, hermano. Qué privilegio verte hoy. Yo quiero darte la bienvenida. De verdad, como decía mi esposo, es algo especial venir a reunirnos precisamente para, decía, ¿no? La escritura que construyera algo para nosotros, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y decía en la escritura, quiten los obstáculos. Dios quiere algo mucho mejor de lo que pensamos, de lo que sentimos en nuestros corazones. Dios desea darnos eso. Dios tiene un mensaje poderoso que viene de lo alto y de verdad yo me siento muy dichosa de poderte dar esa bienvenida y que puedas sentirte especial de hoy poder escuchar, ¿no? Y como decía mi esposo, quitar todo lo que pueda estar, que nos pueda distraer para poder recibir lo que Dios quiere darnos. Bienvenido a la Iglesia de Cristo en México, región Neza, Pantitlán. Siéntete dichoso, hermano. Amén. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Hoy tengo el grandioso privilegio de compartirte los anuncios y quisiera iniciar con los tiempos que normalmente tenemos cada semana, los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 11. Los miércoles, perdón, a las 7. ¿Ok? De igual manera, los tiempos de devocional que
compartirán los horarios en un momento en pantalla. Bueno, iniciando los lunes a las 10 p.m. de los hombres universitarios, las mujeres y jóvenes universitarias los jueves a las 6 a.m. De igual manera, los devocionales de las mujeres se llevan a cabo los viernes a las 6 de la mañana y los devocionales de hombres los viernes igual a las 10. La charla de los prejóvenes se está dando a cabo los sábados a las 6 de la tarde. ¿Ok? Me quisiera detener un poquito en esto para comentarte un anuncio importante. Este viernes se cancelará el tiempo de los hombres, que normalmente es a las 10, debido a que de igual manera tendremos un tiempo de oración a nivel iglesia que comenzará de 9 a 11, ¿vale? Este viernes, 1 de octubre, se llevará a cabo un evento a nivel iglesia, será un tiempo de oración para hombres. Sería muy increíble que pudieras acompañarnos. De igual manera, por el hecho del tiempo, que cambia un poquito, si tal vez ya se adaptó a las 10 de la noche, no importa, tal vez a esa hora que nos pudiéramos conectar, sería de mucha bendición, ¿vale? Y de igual manera comentarte que dentro de 2 semanas más se reunirán por vía Zoom mujeres y hombres, tanto solteros como casados, para pasar un tiempo devocional el viernes a las 10 p.m., pero esto dentro de 2 semanas, ¿ok? De igual manera compartirte que este domingo se llevará a cabo un servicio por Superregión. En la pantalla te están apareciendo en este momento los datos, el ID y el acceso para que nos puedas acompañar este domingo a las 10 de la mañana, 3 de octubre, ¿vale? De igual manera comentarte como tercer anuncio que los centinelas tendrán un tiempo este sábado 2 de octubre a las 7 p.m. Si gustas asistir, para mayores informes puedes comunicarte con nuestro hermano Juan Alcalá. Y por último, pero no menos importante, ya se acerca cada vez más nuestra ofrenda especial, que se recogerá formalmente el 5 de diciembre. Pero te quisiera comentar que la cuenta ya está abierta. En pantalla de igual manera te aparecerán los datos bancarios por si quieres anotarlos o tomarle captura para pues tenerlos a la mano, ¿no? Cuando sean necesarios. Bueno, y por último, te quisiera compartir, pasarle el micrófono a nuestro hermano Marín, nos tiene un anuncio. Muchas gracias. Pues hoy quiero anunciarte un cambio que vamos a tener dentro de nuestra región y por ello, pues quiero antes compartirte una escritura. La escritura que quiero leerte está en Jueces, en el capítulo 5, en el versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Alaben todos al Señor, porque aún hay en Israel hombres dispuestos a pelear, porque aún hay entre el pueblo hombres que responden al llamado de la guerra. Hoy, para mí es muy animante compartirte esta escritura por los cambios que vamos a tener. Estamos hoy anunciando que nuestro hermano César y Maribel, junto con su familia, ellos van a estar allá dirigiendo a partir del domingo 10, van a estar dirigiendo la región de Chimalhuacán. Después de 34 años, si no me equivoco, después de 33, perdón, ya me corrigieron, 30 Mari, y me anima mucho el que hoy, pues en todo lo que ellos han vivido, han salido de misioneros, han estado dirigiendo, han estado como pastores, van a seguir como pastores dentro de nuestra zona, pero además van a estar dirigiendo la región de Chimalhuacán, te decía, a partir del día 10. El día domingo lo vamos a anunciar, ¿no?, en la reunión, pero queríamos anunciarlo antes aquí, pues sin duda para que podamos estar enterados. Y sin duda, hermanos, yo sé que ahí en el ministerio se pueden preguntar, ¿y ahora qué va a pasar? Dios, así como compartí esta escritura, y hoy me anima mucho de que César y Maribel estén dispuestos a servir, dispuestos a
seguir levantándose, ¿verdad? Para dar su vida por la iglesia, por el reino. Creo también que Dios va a poner hermanos que van a estar dispuestos a tener ese mismo corazón. Agradecerles mucho. En el transcurso de la semana ya vamos a poder despedirnos. El próximo día miércoles estaríamos despidiéndolos oficialmente. Solamente hoy anunciarlo para que podamos estar conscientes del anuncio que se va a dar el día domingo. Pero agradecemos mucho, César, Maribel, su corazón. Sin duda también Jimena y Cesarín, que deben de estar por ahí escuchándonos. Agradecerles mucho su corazón de pues apoyar a sus papás, porque sin duda es muy importante para nosotros el contar con el apoyo de nuestros hijos. Y eso es algo muy valioso. Agradecerles de todo corazón su deseo de servir, de invertirse y de dar. Hermano, quiero anunciarte esta parte porque ellos van allá a servir sin ser pagados por la iglesia, sin ser ministros de tiempo completo. ¿Por qué razón? Porque nuestros recursos no alcanzan, hermanos. Esa es una realidad. Pero el corazón de servir, eso es por eso que lo apreciamos mucho más aún. Queremos apoyarles en todo lo que esté a nuestro alcance, pero pues sí estamos limitados en esa parte económica. Pero agradecer mucho el corazón, César, Maribel, por ese deseo de servir, de dar, de entregarse. Sin duda es muy, muy especial. Y sin duda, pues, confiamos en que Dios va a bendecirlos mucho, que Dios va a acompañarles y que vamos a poder ver milagros por ese corazón, dispuestos a responder al llamado de Dios. Gracias. Adelante y ya dejo los micrófonos para que continuemos con nuestro servicio y pues ya puedes mandarle ahí algún mensaje, algún tarjetita, puedes mandarle una comida incluso por ya toda la paquetería que hay de Rappi, de bueno, ya para qué hacer publicidad, ¿no? Pero puedes enviársela, un pastelito, una gelatina, lo que esté en tu corazón y va a ser muy bien recibido. Gracias. Hola, muy buenas noches. Tengo el privilegio esta noche de compartirte el tiempo de enseñanza. Sin duda es una gran noticia lo que podemos escuchar de César. Es un gran amigo y creo que es un gran siervo de Dios. Antes de empezar, quiero invitarte a que por favor pongamos este tiempo en manos de Dios y vamos a orar. Mi Dios, Señor Todopoderoso y Eterno que está en el cielo, Padre Santo, muy buenas noches, Señor. Muchas gracias, Dios, por cada bendición que usted ha dado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sin duda usted tiene nuestra vida entre sus manos, Señor. Y Padre, hoy podemos llamarnos su pueblo santo, Señor. Gracias, Dios, por la bendición que es poder escuchar de su palabra, que es poder leerla, Dios, poder acercarnos a usted, Señor, en confianza, Señor, sabiendo que usted nos recibe. Y que, Padre, hoy está abierto ese lugar tan especial que es su presencia. Dios, esta noche quiero rogarle, Dios, a usted que dirija mi boca, Dios, que dirija mi mente, que dirija mis pensamientos, que dirija a usted, Señor, todo lo que se va a hablar en esta noche, en este tiempo, Dios, de enseñanza. Y Padre, que realmente el corazón sea tocado por su palabra, Dios, por su Biblia, Dios, por su Espíritu, Señor. Que realmente esta noche, Dios, seamos doblegados, Dios, por lo que usted nos quiere enseñar. Padre, ruego tanto, Dios, porque usted me utilice, que sea el vínculo, el vehículo, Dios, que usted utilice para que esta noche su palabra sea transmitida a la iglesia, Señor, y que usted toque el corazón de cada hermano, Dios. Muchas gracias por todas sus bendiciones, quédese con nosotros, bendiga estos medios, Dios, el internet, todas las situaciones que están pasando alrededor, Dios, y permita, Dios, que en esta noche todo esté bajo su control y tengamos un tiempo excelente. En el nombre de Jesús lo oramos y le agradecemos. Amén. Amén, hermanos, pues también yo tengo un anuncio. Hoy justamente cumplo 20 años de ser novio de mi esposa. El 29 de septiembre del 2001 nos hicimos novios. Fue un evento increíble, más o menos a esta hora, por ahí por la delegación de Iztacalco. Él estaba pidiendo que fuera mi novia. Un hermano andaba perdido, pero bueno, eso es increíble. Hermanos, sigo aquí, ¿verdad? Porque aquí como que me está dando
algo raro. Perdón, hermanos, hay una manita por ahí. Ahí está. Ok. ¿Puedo compartir pantalla? Share screen. Bueno, esta noche el tiempo se llama Entra al lugar santísimo. Otra vez la santidad, otra vez santidad y santidad. Y pues sí, originalmente te voy a ser honesto. Yo pretendía esta clase, este tiempo de entrar al lugar santísimo, hacerlo como la primer clase o tiempo de enseñanza de este tipo. Pero al estar estudiando justamente esto, meditaba en la palabra y caí en cuenta de que necesitábamos un tanto más de contexto, necesitábamos un poquito más de entender de qué estábamos hablando. Por eso empecé, Él es santo, o sea, entender lo increíble que es la santidad de Dios. Entender que la santidad de Dios no podemos omitirla, que es algo que lo hace totalmente diferente de nosotros, que es esa parte esencial de su ser y que de esa santidad emana todo lo demás. Por otro lado, llamados, ¿no? Dios nos llama a vivir en santidad porque al final de cuentas, si no vivimos en santidad, dice la Biblia claramente, no podemos ver a Dios. No podemos estar en la presencia del Señor. Ahora, entra al lugar santísimo, es el porqué de toda esta enseñanza. Dame un segundo. Es que creo, aquí está. ¿Sí? El lugar santísimo. Este es un diagrama del santuario. Ese santuario tenía sus muros. Esto es prácticamente lo que estaba en el desierto. Tenemos el atrio, que es la parte externa, todo esto de aquí afuera. Después está el templo y hay una parte que se llama el lugar santo. Y en medio, adentro del lugar santo, está el lugar santísimo. Y dentro de ese lugar santísimo está el arca del pacto y el propiciatorio. Entonces, cuando escuchemos propiciatorio, recuerda que estamos en el lugar santísimo. Este lugar santísimo es donde Dios prometió que iba a estar su presencia. Es donde Él dijo, aquí voy a estar y todos los sacrificios se iban a hacer. Había un sacrificio muy especial que ahorita vamos a hablar de él, que es el que se hacía en este lugar. Entonces, eso te lo pongo como para que podamos mirar, ¿no? Hacia dónde vamos. Y vamos a empezar, ahora sí como dicen por ahí, pues en el principio, ¿no? ¿De dónde nació todo esto? Dios creó al hombre. En el principio, en Génesis, Dios tomó al hombre de la tierra, lo formó y le dio la función de cuidar de su huerto. Y le dio una indicación bien sencilla de seguir. No comas de este árbol. Come de todo lo demás. Todos los demás árboles se los puedes acabar si quieres, ¿no? Pero de este no comas, de uno solo. Había muchísimos árboles en el huerto y uno solo no podía comer. ¿Y qué crees que hizo el hombre? Dice Génesis 2:16. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día del que de él comas, ciertamente morirás. Hay un mandato y hay una consecuencia de no seguir ese mandato. Amén. Ahora, la indicación era muy sencilla, pero la sentencia era muy radical. La indicación era sencilla: no comas de este árbol, de todos los demás. Y la sentencia es radical: el día que tú comas vas a morir. Vas a morir. No había una opción, no había una situación extraordinaria de que va a haber un castigo. Fue algo muy radical. Entonces, esto para Dios era, o más bien debemos entender que en el grado de la sentencia podemos mirar lo importante que era que el hombre se mantuviera en ese estado en el que estaba, porque era el único estado en el que podía estar. Ahora, desobedecen, comen del fruto del árbol y entra el pecado en el mundo, ¿ok?
Ahora, ambos vivían y podían estar en la presencia de Dios. Como te decía, para Dios era muy importante que el hombre se mantuviera en el estado que estaba. Según el tiempo anterior que pudimos compartir, ¿cuál es la única forma de estar en la presencia de Dios? En santidad. Entonces, el hombre y la mujer en el huerto estaban en santidad, porque podían estar en la presencia de Dios. Dice en Génesis 3:8, fíjate, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. En otra versión dice, como cada tarde. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Fíjate qué increíble que cada tarde el Señor, nuestro Dios, bajase, ¿no? Y se sentara con nosotros a una mesa, pudiéramos platicar, ¿no? Como tal vez tu papá, que llegas y en la noche llegas con tus hijos y cómo te fue, jugas un rato con ellos, y es un tiempo tan especial que es atesorado por tu familia, que es atesorado por ti como padre, como madre, como hijo, ¿no? Entonces, era muy especial la tarde porque ellos vivían en santidad y podían estar en la presencia de Dios. Pero, lamentablemente, ellos pecaron. Cuando entra el pecado, ¿qué pasa? El hombre se da cuenta de su pecado y busca cubrir la consecuencia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia en el 3:7? En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Fíjate, ya hay dos consecuencias del pecado que acabamos de leer. Una, corrieron a esconderse de la presencia de Dios. Y dos, trataron de ocultar su desnudez. Pero fíjate, aquí hay algo bien interesante que a mí me dejó cuando estaba leyendo en ese sentido estas escrituras, me dejó con un sentimiento de muy increíble. Ellos estaban desnudos, pero estaban viviendo en santidad. Y por eso no sentían vergüenza, porque había santidad en sus vidas. Y esa santidad les permitía convivir de una manera increíble y tener relación con Dios. Cuando peca el hombre, ¿qué hacen? Se dan cuenta de que están desnudos y su vestimenta de santidad cae. Entonces, ¿qué hacen? Buscan cubrirse. La reacción es cubrirse. ¿Por qué? Porque se sienten apenados, porque se sienten avergonzados y lo hacen con algo tan bueno, tan terrible como una hoja de higuera. Imagínate, con hojas de higuera, es decir, unas hojas más o menos de ese tamaño, las entretejen y con eso se tratan de cubrir. Piensa, ¿cómo se cubrieron? Tal vez trataron de hacer una manta, ¿no? Típicamente las pinturas nos enseñan que se cubrieron sus partes íntimas y su pecho, pero yo pienso, ellos tal vez no entendían qué era la desnudez, pero se sintieron mal, se sintieron avergonzados, querían cubrirse, querían taparse, querían estar nuevamente en un estado anterior, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Lo que te decía, por un lado, perdieron su estado de santidad y por otro lado, no podían estar en la presencia de Dios. ¿Te das cuenta lo terrible que fue el pecado? Perdieron la santidad con la que habían sido creados, porque ellos no nacieron del vientre de una madre. Ellos fueron creados de la tierra y la mujer fue sacada de la costilla. Y estaban en santidad y por el pecado perdieron ese estado. Y eso, por consecuencia, ya no podían estar en la presencia de Dios. Ya las tardes ya fueron terribles porque solamente recordaban en adelante. Imagínate, ¿no? En adelante, este hombre y esta mujer, Adán y Eva, los siguientes 1000 años que vivieron, dice la Biblia, tal vez recordaron cada día, ¿no? Híjole, ya cae el sol. Cuando estábamos en el Edén, a esta hora venía Dios. Y qué increíble era estar con Él. Pero ya no podían estar con Él. ¿Qué es lo que pasa? Buscan esconderse de Dios y buscan cómo cubrirse con las hojas de higuera. Ahora, vamos a pasar a un siguiente punto en el que es bien importante entender dos conceptos para entenderlo bien de Dios.
Dentro de los atributos de Dios encontramos dos atributos muy importantes para entenderlo. Dice la Biblia en Isaías 32, 33, 22, fíjate lo que dice. Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Aquí hay dos conceptos bien importantes, hermanos, por los que lo que sigue tenemos que entenderlo muy bien. Él es juez. ¿Qué es un juez? ¿Qué es lo que hace un juez? Se encarga que se aplique el derecho o las leyes. Es decir, el juez se sienta, escucha las acusaciones y con base al derecho ejecuta una sentencia. Eso es lo que hace un juez. ¿Sí o no? Entonces, Jehová, Dios, nuestro Dios, es juez sobre todos nosotros, pero también es legislador. ¿Qué hace un legislador? Hace algo que hace las leyes. Es decir, los legisladores en nuestro país, por ejemplo, se reúnen para armar leyes que nos permitan un estado de derecho, ¿no? Nuestro Dios es legislador y él diseña y hace todas las leyes por las cuales podemos vivir. Entonces, qué increíble función dual tiene Dios. Él hace las leyes y él se encarga de ejecutarlas. Ahora fíjate, en Génesis nos dice, dice, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Aquí vienen dos preguntas que a lo mejor te las has hecho. Una, ¿de dónde salieron las pieles? ¿De dónde salieron esas pieles? ¿Había un lugar cerrado donde no podían acceder y había pieles? ¿No? La otra, ¿por qué no murieron? La sentencia en Génesis, ¿qué era? Si comes, de seguro vas a morir. La sentencia era muy clara. La sentencia era clarísima. Y estas dos preguntas tal vez no tienen nada que ver entre ellas en este momento, pero vamos a ver lo siguiente. Levítico 4:3, ¿qué dice? Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio por su pecado un novillo sin defecto. Saltamos al Antiguo Testamento, ya de Génesis nos vamos hasta Levítico, ya pasaron muchos años, pero Levítico nos da algo increíble. Nos da leyes para la expiación. ¿Qué es la expiación? Es la eliminación de la culpa o pecado, pero a través de un tercero. Es decir, estas leyes de expiación lo que hacían era transmitir la culpa a un inocente. En este caso, con la escritura que te estoy comentando, un novillo. Y al ejecutar a ese novillo, se ejecutaba la sentencia. Entonces, hermanos, ¿qué pasó en Génesis? Dios diseñó un plan de salvación desde el principio. Desde el principio de los tiempos, desde que en el momento mismo que el pecado entró en el mundo, en ese mismo momento entró una ley al mundo, una ley de expiación. En ese mismo instante, esa ley que dice que va a haber un tercero que va a absorber la culpa y va a recibir el castigo. ¿Ya viste de dónde salieron las pieles? ¿Ya viste por qué no murieron? ¿Por qué no murieron? Porque Dios diseñó un plan de salvación donde se instituyó el sacrificio expiatorio. ¿Para quién? ¿Quiénes fueron los primeros en ser beneficiados de la ley de la expiación? Adán y Eva. ¿De dónde salieron las pieles? Del sacrificio de expiación que se ejecutó para que ellos no murieran. Sí hubo una sentencia. La sentencia se ejecutó, pero no sobre Adán y Eva. Se ejecutó sobre ese tercero inocente que después salieron las pieles para que estas personas, este hombre y esta mujer, Adán y Eva, pudieran vestirse. Y fíjate qué cambio tan radical. Cuando nosotros pecamos y caemos en cuenta de nuestro pecado, ¿qué es lo que hacemos? Nos justificamos, pensamos es que él tuvo la culpa, ella tuvo la culpa, me incitó, fue una debilidad y nos entretejemos
nos entretejemos un manto de hojas de higuera que con cualquier viento se va a caer. Nuestras excusas y nuestros pretextos por nuestro pecado, hermanos, son tan frágiles y débiles como una manta hecha con hojas de higuera. Pero cuando vamos a Dios y en Dios encontramos y reconocemos nuestra maldad, hay una expiación. Hay una expiación que nos da una vestimenta más fuerte, más sólida, que nos recuerde qué fue lo que pasó en nuestras vidas. Entonces, hermanos, desde el principio, el plan de salvación quedó instituido. En el momento mismo, cuando si te preguntan, bueno, ¿por qué no murieron? Porque en ese momento se instituyó la ley que decía que podía expiarse la culpa de Adán y Eva a través de un tercero inocente. Amén. Te invito a leer Levítico 4 y compares, lee todo Levítico 4, hermano. Te invito a leerlo mirando hacia la cruz. Y te vas a dar cuenta en todo Levítico, porque son varias partes en las que se habla del sacrificio de expiación, cómo la obra de redentora de Jesús que vamos a ver ahora se llevó a cabo con base a la misma ley que hizo Dios para salvar de la muerte a Adán y Eva. Amén. Esta parte nos enlaza al antiguo pacto. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Levítico y Deuteronomio son dos libros que algunos pensarían, ay, es una carnicería, puros sacrificios, pura muerte, puros animales ejecutados. Pero es increíble porque todas estas leyes lo que nos hablan es de la forma en que el ser humano, en que el hombre, el pueblo de Dios, puede llegar a estar santo delante de la presencia de Dios. Algo que no podemos perder de vista nunca es que Dios quiere que su pueblo esté cerca de él. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Se alejaron de Dios. Lo más terrible que pasó en ese momento fue que se separaron de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Diseña y ejecuta leyes que permiten que la falta de santidad del pueblo sea eliminada y puedan estar en su presencia. Eso es lo que hace Dios en Levítico y Deuteronomio. Te invito a que los leas con esa visión. ¿Para qué? Para que podamos mirar cuán increíble es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Levítico 16, no lo puse aquí, pero te voy a pedir que lo leamos, lo quiero leer, porque es un capítulo un tanto corto, pero nos va a ayudar a entender todo este tema de la santidad. 16. Ay, no me abro. Perdón. ¿Alguien me podría ayudar a leer Levítico 16? Alguno de los hermanos. Adelante, Cristal, por favor. Todo Levítico 16, por favor. Gracias, Aldo. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Amén. Dice, el Señor habló con Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón que murieron por haberse acercado demasiado a la presencia del Señor. Y dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en el santuario que está tras el velo, ni ante la tapa que está sobre el arca, para que no muera, porque yo me manifestaré en una nube sobre la tapa. Aarón debe entrar en el santuario con un becerro como sacrificio por el pecado y con un carnero para ofrecerlo en holocausto. Debe ir vestido con la túnica de lino consagrada, cubierto su cuerpo con calzoncillos de lino y llevar puestos el cinturón y el turbante de lino. Esta es ropa consagrada. Así que antes de ponérsela, él debe lavarse con agua. De parte de la comunidad israelita, tomará Aarón 2 chivos como sacrificio por el pecado y un carnero para ofrecerlo en holocausto. Ofrecerá entonces el becerro como su propio sacrificio por el pecado para obtener el perdón de sus propios pecados y el de los de su familia. Después tomará los 2 chivos y los ofrecerá ante el Señor a la entrada de la tienda del encuentro. Luego echará suerte sobre los 2 chivos. Una suerte será por el Señor y la otra por Azazel.
El chivo sobre el que recaiga la suerte por el Señor lo ofrecerá Aarón como sacrificio por el pecado. Pero el chivo sobre el que recaiga la suerte de Azazel lo presentará vivo ante el Señor para obtener el perdón de los pecados y después lo echará al desierto donde está Azazel. Aarón ofrecerá el becerro como su propio sacrificio por el pecado, para obtener el perdón de sus propios pecados y los de su familia. Luego tomará un incienso lleno de brasas tomadas del altar que está entre el Señor y 2 puñados de incienso aromático molido y los llevará detrás del velo. Echará el incienso sobre el fuego en presencia del Señor y el humo del incienso cubrirá la tapa que está sobre el arca de la alianza. De esa manera Aarón no morirá. Tomará también un poco de sangre del becerro y con su dedo la rociará sobre la tapa por el lado oriental. Luego rociará sangre con su dedo 7 veces por la parte delantera de la tapa y después de eso matará el chivo como sacrificio por el pecado del pueblo y llevará la sangre a la parte que está tras el velo. Allí adentro la rociará encima y delante de la tapa tal como hizo con la sangre del becerro. De esa manera limpiará el santuario de todas las impurezas, rebeliones y pecados de los israelitas. Lo mismo debe hacer con la tienda del encuentro, la cual está en medio de ellos y de sus impurezas. Mientras Aarón está dentro del santuario para obtener el perdón de los pecados y hasta que él salga, nadie deberá estar en la tienda del encuentro. Una vez que haya obtenido por el perdón de los pecados de él y de su familia y de toda la comunidad israelita, saldrá para ir a purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la untará sobre los cuernos y alrededor del altar, y con el dedo rociará sangre sobre el altar 7 veces. Así lo purificará de las impurezas de los israelitas y lo consagrará. Cuando Aarón haya terminado de purificar el santuario, la tienda del encuentro y el altar, mandará traer el chivo que aún esté vivo, y poniendo sus manos sobre la cabeza del animal, confesará sobre él todas las maldades y rebeliones y pecados de los israelitas. De esta manera pondrá los pecados sobre la cabeza del chivo y una persona se encargará de llevarlo y soltarlo en el desierto. Así, al perderse el chivo en el desierto, se llevará todas las maldades de ellos a tierras deshabitadas. Luego entrará Aarón en la tienda del encuentro y se quitará la ropa de lino que se puso para entrar en el santuario y la dejará allí. Allí mismo en el santuario se lavará con agua y después de vestirse saldrá para presentar su propio holocausto y el que debe ofrecer por el pueblo. Y así obtendrá el perdón por sus pecados y los del pueblo. La gracia del sacrificio por el pecado la quemará en el altar, y el que haya llevado el chivo para soltarlo a Azazel, se lavará la ropa y se lavará a sí mismo con agua, y después podrá entrar en el campamento. El becerro y el chivo que fueron sacrificados por el pecado y cuya sangre fue llevada al santuario para obtener el perdón de los pecados, serán llevados fuera del campamento, y su piel, carne y desechos serán quemados. La persona que los queme deberá lavarse la ropa y lavarse a sí misma con agua, y después podrá entrar en el campamento. Esta será una ley permanente para ustedes. El día 10 del mes séptimo deberán ustedes dedicarlo al ayuno y suspender todas sus labores, lo mismo los israelitas que los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en ese día se obtendrá el perdón de los pecados de ustedes delante del Señor y quedarán limpios de todos ellos. Es una ley permanente. Ese día será para ustedes un día especial de reposo y dedicado al ayuno. El sacerdote que haya sido escogido y a quien se le haya dado plena autoridad para ocupar el lugar de su padre como sacerdote, celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados. Se vestirá con la ropa de lino consagrada y hará la purificación del lugar santísimo y de la tienda del encuentro y del altar, y obtendrá el perdón de los pecados de los sacerdotes y de toda la comunidad. Esta será una ley permanente para ustedes. Una vez al año se celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados que hayan cometido los israelitas. Y se hizo tal como el Señor lo ordenó a Moisés. Perfecto, muchísimas gracias, Cristal. Esta fiesta se conoce como Yom Kippur. Entre el 15 y el 16 de septiembre, más o menos, se celebró este año. Y se hace cada año, como dice. Y aquí hay 4 elementos bien importantes, hermano. A ver. Primero, el primer elemento. En el versículo 6 dice que el sumo sacerdote, que es en este caso el que entra y lo hace una vez al año, ofrece un sacrificio expiatorio por él mismo y por su familia. Fíjate, el sumo sacerdote, el hombre que más conocía el sacerdocio, el sacerdocio entendamos que era el conecte entre Dios y el pueblo.
Aquí estaba el sacerdocio, y el sumo sacerdote era el más importante de todos los sacerdotes. Entonces, él una vez al año podía hacer esto. Y tenía que entrar, pero antes de entrar al lugar santísimo, tenía que hacer un sacrificio por él, pero también por su familia. Segundo elemento, ya que está ahí en el lugar santo, tiene que hacer un sacrificio expiatorio por el pueblo. Es decir, por todas las maldades que cometió el pueblo, él tenía que ofrecer un novillo y tenía que exponer y derramar la sangre. ¿Y esto con qué objetivo? Todo esto era para purificar el santuario de los pecados del pueblo. Es decir, el lugar santo, el lugar donde estaba la presencia de Dios, podía verse afectado por la maldad del pueblo. Entonces, en todo este sacrificio, en todo este evento, lo que tiene que hacer es purificar a través de esos sacrificios el santuario de los pecados. Y lo más increíble, purificaba el altar de los pecados del pueblo. Estando en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, con el arca del pacto, si te acuerdas de la primera imagen que te mostré, en ese lugar tan especial, adentro del santuario, ahí podía ofrecer la sangre para purificación del altar por los pecados cometidos por el pueblo. ¿Te das cuenta? Cada año se tenía que hacer todo esto, toda esta celebración, incluso lo que dice, ¿no? Que el pueblo tenía que dejar de trabajar y consagrarse y estar enfocados en hacer la voluntad de Dios, ayunar, dolerse por sus pecados. ¿Por qué? Porque esos pecados son la evidencia de la falta de santidad y de la separación del pueblo de su Dios. Hermanos, el deseo de Dios es que su amado pueblo esté en su presencia. El deseo de Dios al crearnos fue tener una relación con nosotros. ¿Y qué pasó? Entró el pecado y el pecado nos separó de Dios. Y el deseo de Él es que estemos con Él, pero no como nosotros queremos estar, con hojas de higuera. No como querramos hacerlo nosotros, no a nuestra conveniencia, no sin la Biblia, no pensando que Dios es puro amor, que Dios es pura compasión, que Dios es pura misericordia, no, entendiendo que nuestro pecado trae consecuencias. Y fíjate algo que me impresionó, dice que el primer sacrificio es para su purificación del sumo sacerdote, pero también de su familia. Hermanos, cuánto nuestro pecado afecta a nuestra familia, cuánto el pecado de nosotros como hombres afecta a mi esposa, afecta a mis hijos, va a afectar a mis nietos y mis bisnietos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no podemos amar a Dios de una forma personal o a mi manera. Él quiere que lo amemos de la forma correcta. ¿Y cómo es? En pureza y santidad. ¿Te das cuenta? Todo este capítulo lo que dice es todo un procedimiento para estar puro, para que el pueblo esté santo y se puede entrar en la presencia. Y dice, y que no muera. ¿Qué iba a pasar si en todo este ritual el sumo sacerdote no llegaba santo? Iba a caer muerto. Hermanos, nuestra naturaleza es pecadora. Y por ello estamos impedidos de participar de la presencia de Dios. Amén. Esto es algo, hermanos, que necesitamos tener bien grabado en nuestro corazón. Por nuestros propios deseos, por nuestras propias intenciones, no podemos estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que queremos es un Dios a nuestra manera. Un Dios que me diga sí a todo. Un Dios tipo lámpara de Aladino. Queremos un Dios que me tolere el pecado. Un Dios que si digo mentiras no haya problema. Que si soy infiel no haya problema. Queremos un Dios que no existe. Que no es el de la Biblia. Vamos al nuevo pacto. El nuevo pacto que nos enseña. Hebreos 10. La ley, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Fíjate, el escritor de Hebreos nos está diciendo 3 cosas bien importantes. La sombra, la ley es una sombra. Si tú ves, si tú ves acercarse a alguien que tiene luz por detrás, ¿qué vas a ver proyectado en el piso? Una sombra. Pero no puedes ver el rostro. No puedes ver de qué color son sus ropas. No puedes saber si es chino o pelón. Bueno, yo sí se puede saber que es pelón porque ya casi no tengo pelo. Pero no podemos saber cuál es la forma correcta. Entonces la ley, todo lo que se dio en el Levítico, en Deuteronomio, es una sombra. Es una proyección hacia nosotros de lo que había de venir. Pero esta ley por sí misma no te puede abrazar una sombra, ¿verdad? Si tú ves a tu hijo caminar y ves la sombra no te puede abrazar, ¿o sí? No puede. No te puede dar un beso. No puedes conocer su olor. No puedes tener una relación con la sombra. Por eso mismo dice que no puede hacer perfectos a los que se acercan. La ley en sí misma no puede darnos la perfección que demanda Dios. No puede, porque está impedida, porque solamente es eso, una sombra, una proyección de lo que ha de venir. Y dice, no puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nosotros nos acercamos, el pueblo judío, el pueblo israelita se acercaba con ese deseo de estar perfectos, de estar cerca, de estar en la presencia de Dios. Pero lamentablemente no lo puede hacer. La ley es imperfecta, es una sombra solamente. Por medio de la ley no podemos ser perfectos. Entonces, ¿por qué nos dio la ley? ¿Por qué al pueblo de Israel le dio la ley? Bueno, hay algo que se llama revelación progresiva. La sombra, aquí no lo está diciendo, precede a los bienes que han de venir. Es decir, en la revelación progresiva, estos rituales en su momento, en su lugar, sirvieron para que la gente pudiera conocer lo importante que era para Dios la santidad. Pero no lo podía hacer perfecto, pero sí lo conocieron. Ahora, dice en Hebreos 10:3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Fíjate, este ritual se tiene que llevar a cabo cada año. Cada año se tiene que estar ofreciendo sangre para perdón de los pecados, para expiación, para que el pueblo no muera, pero no puede quitar los pecados. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley nos sirve ¿para qué? Para ser conscientes de nuestra maldad y entender que nuestra maldad nos aleja de Dios. Dice más adelante, por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni los holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, Dios, a hacer tu voluntad. Esto es referencia al Salmo 40, donde el salmista está diciendo y está reconociendo, no te complacen los sacrificios. Lo que quieres es un corazón que quiera hacer tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Dice, lo primero que dice, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron. Es lo que nos dice la Biblia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? A través del libro de Hebreos, lo que podemos mirar es que ese sacrificio, cuando no tiene un corazón aprobado por Dios, un corazón lleno del gozo y de la alegría de estar en la presencia de Dios, de la necesidad de hacer la voluntad de Dios, no son agradables a Él. Si todos esos rituales se llevaban a cabo, pero se llevaban a cabo ya con un corazón frío, con un corazón duro, insensibles, sin tener sin tener en su mente y en sus pensamientos, en su corazón, hey, hay una consecuencia por mi pecado, necesito ser diferente. Dios estableció estos preceptos, Dios estableció estas leyes, pero el pecado persiste en el corazón del hombre.
El pecado está tan arraigado en el corazón del hombre que no se necesitan solamente sacrificios, sino un corazón renovado. ¿Qué es entonces lo que realmente quiere Dios? ¿Qué es realmente lo que a Dios le agrada? Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Y Salmo 40 dice, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, tu ley la llevo dentro de mí. Lo que Dios quiere, dice, es que esa voluntad seamos santificados, por medio de esa voluntad seamos santificados mediante la ofrenda de Cristo. Dios lo que quiere de nosotros no es sacrificios, no es que estemos todo el tiempo dándonos golpes de pecho, ni pegándonos en la espalda, ni ayunando, ni haciendo cosas por el estilo. Lo que quiere es que la ley que Él nos dio, que Él le dio al pueblo de Israel, la tengamos en el corazón, que la tengamos tan grabada en nuestra mente, que sea natural actuar conforme a la ley. ¿Y qué es actuar conforme a la ley? ¿Hacer holocaustos? No. Actuar conforme a la ley es amarlo a Él y servirlo a Él y amar a nuestro prójimo y honrar a nuestros padres y dedicarnos a estudiar su Biblia y dedicarnos y consagrarnos a Él. Dicen en Hebreos 10:7, ¿no? Hacer tu voluntad. Aquí hay puntos importantes. Me agrada. ¿Te agrada hacer la voluntad de Dios, hermano? ¿Realmente es un gozo en tu corazón hacer lo que Dios manda? ¿Realmente en tu corazón está grabada la ley? ¿Llevamos la ley dentro de nuestro corazón de tal forma que emana de nuestra boca? ¿O solamente hemos tenido rituales muy semejantes a los de aquel tiempo? ¿En qué sentido? En el sentido de la frialdad. Rituales de escuchar la prédica, estuvo buena, bravo, bravo, y ya me voy, y no hice ningún cambio. ¿Qué rituales hoy estamos teniendo como cristianos que no nos permiten avanzar consistentemente en querer hacer la voluntad de Dios, en tener grabada la voluntad de Dios en nuestro corazón? Dice la Biblia en el verso 10, Hebreos 10:10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué es lo que Dios le agrada? Que hagamos su voluntad. Pero también lo que quiere Dios es que veamos la consecuencia de nuestro pecado. Entonces nos apunta directamente al versículo 10. Entonces, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es decir, ya no va a haber más sacrificios anuales. Ya Jesús ya se entregó, y esto nos lleva al siguiente versículo que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, esta ley que demandaba a los israelitas tanto sacrificio, se cumple en el sacrificio de Jesús. Por eso Él es el Cordero sin mancha ni defecto, porque la demanda de los sacrificios que nos demandaba la ley eran corderos y animales sin mancha ni defecto, perfectos. Y por eso Jesús es nuestro Cordero, el Cordero de Dios que nos quita nuestros pecados. Por eso dice una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Consecuencia, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero ahora tenemos aquí, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros, iglesia. Nosotros, hermanos. ¿Cómo fue que fuimos santificados? ¿Cómo es que nos ha hecho perfectos? Hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. Dios nos ha hecho perfectos, nos ha santificado, nos ha perfeccionado y nos va a perfeccionar hasta el último día de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos entrar en ese lugar santísimo, en la presencia de un Dios santo, siendo santificados nosotros, no por nuestras buenas obras, no por nuestros buenos deseos, sino por la sangre de Cristo.
Eso es lo que nos limpia, lo que nos deja puros, lo que nos deja limpios, lo que nos permite entrar cada día en la presencia de Dios, como si fuésemos Jesús mismo, con las vestiduras de santificación, de santidad que tenían en el principio Adán y Eva, y que podían estar en la presencia de Dios. Hermanos, qué increíble es la santidad de Dios. Qué increíble es el sacrificio de Jesús, que solamente por ese sacrificio es que hoy podemos tener libertad. No tenemos libertad para pecar. No tenemos libertad para hacer lo que se nos venga en gana. No tenemos libertad para ofender a Dios y pensar que nos va a perdonar siempre. No tenemos libertad para hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Tenemos libertad para entrar en la presencia de Dios, para poder ser partícipes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ofreció la sangre de Jesús para ese propósito. Amén. A esto nos lleva la santidad de Dios, a entender que la sangre derramada en nuestro favor nos permite estar en la presencia de Dios. Hermano, me tomé con la libertad de darte las conclusiones con Hebreos 10, 22 y en adelante. Conclusiones, hermanos. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano, ¿qué tiene que tener como conclusión esta enseñanza? Que tengamos un corazón sincero, que tengamos fe en el que nos ama por encima de todo, que nuestros corazones estén purificados de toda la mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, bautizados. Mantengámonos firmes, hermanos. No fluctuemos. ¿Qué es fluctuar? Un día acá, otro día acá, un día acá, otro día acá. 20 días acá, un día acá. Eso es fluctuar. Mantente firme. Mantente en un punto en el que tú sepas que vas a estar cambiando constantemente, sin fluctuar la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza. Que no lo variemos, que no cambiemos, que no nos dejemos, no nos llenemos de un pensamiento de hoy que sí puedo, mañana no puedo. No, mantengámonos firmes. No fluctuemos, no variemos, no bajemos la guardia. Mantengámonos en esa batalla siempre de la profesión de nuestra esperanza. Amén. Mantengámonos firmes, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermanos, pecar deliberadamente es lo peor que hoy podemos hacer. Todos tenemos luchas. Y hermanos, todos hemos pecado. Hoy pecamos. De una u otra manera, tal vez hubo un enojo, tal vez hubo un arrebato, tal vez una situación que te sacó de balance, tal vez muchas cosas. Pero hermanos, cuando tú deliberadamente, es decir, piensas, programas y ejecutas un pecado, hermanos, ya no queda más sacrificio. Ya no queda más sacrificio. ¿Y qué es la consecuencia? El castigo eterno. La muerte, la segunda muerte. No tanto esta, no tanto la de aquí. Hermanos, mantengámonos fieles. Mantengámonos fieles en la esperanza. Entremos al lugar santísimo. Con ese entendimiento. Dios es santo. Yo soy pecador. Necesito a Jesús para poder estar en su presencia. Necesito mantenerme en ese llamado a vivir en santidad. Mantenerme en ese llamado de ser un hombre conforme a la imagen de Cristo. En ese llamado a ser moldeado cada día de mi vida a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que un día, hermanos, al final, cuando Dios nos llame a cuentas, podamos estar en la presencia del Señor. A Dios en la gloria, muchas gracias. Hola, muy buenas noches, hermanos. Muchísimas gracias, Aldo, por tu prédica. Muy buena, pues llevamos a la santidad.
un verdadero privilegio. Hoy, buenas noches, hermanos. Tengo el privilegio de compartirles la escritura para la ofrenda. Y vamos a ir al libro de Lucas 21, 1. Vamos a ver lo de la ofrenda de la viuda pobre. En aquella época, las viudas eran muy lastimadas. Aparte de perder a su esposo, las herencias, pues, no les tocaba. Y tenían una vida muy difícil. Si tenían hijos, pues los hijos las recibían y las cuidaban. Pero si no tenían hijos, el cuñado es el que las cuidaba, o era muy difícil, ¿no? Y la economía era muy difícil en todo momento, ¿no? Cuando pueden ir al libro de Ruth, 1, 19, 20, van a ver ahí un caso de una viuda. Muy recomendable para poder comprender la situación. Y en aquella época nos habla en Jesús, digo, en Lucas 21:1, nos habla de una de las viudas pobres que había en esa época. Y Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas. Y vio también una viuda pobre que echaba 2 monedas de cobre. Entonces dijo, de veras les digo que esta viuda pobre ha dado más que todos. Y era muy notorio en aquella época porque los cofres tenían una forma de copa en la parte alta, metálica, y no había billetes. Y regularmente las monedas, al depositarlas ahí caían. Los ricos al depositarlo, era como una manifestación que hacían, he dado mucho dinero y quiero que se den cuenta, y era muy ruidoso. Pero Jesús no se fijaba en eso, sino se fijó en una viuda pobre, que eran 2 monedas de muy poco valor, y se sorprendía a Jesús, ¿no? ¿Cómo es posible que una viuda haya dado todo lo que tenía para comer en ese momento? Hermanos, yo sé que hoy en la actualidad estamos pasando por situaciones muy difíciles todos. No hay gente que no estemos pasando por situaciones difíciles. Hoy en el trabajo, pues no es fácil, no es sencillo. Hay veces que puede ser que no tengamos ni para dar esa ofrenda, no tengamos para tener el corazón para dar esa ofrenda. O es cuando llegamos al miércoles a este punto, y qué difícil es. No tengo dinero, tengo situaciones, ¿cómo voy a dar lo que no tengo? Nos cuestionamos muchísimo, ¿no? Algo nos llevó muy bien a una santidad. Yo pienso que esta viuda pobre llegó a esa santidad. Gracias a Dios tenemos clases como las que nos dieron el día de hoy y muchas anteriores, que nos llevan a reflexionar realmente en qué punto estamos. ¿Cuál es nuestro corazón? ¿El dinero? ¿O realmente nuestro corazón está muy duro en no poder o en no querer, o sentirnos tan horribles de no dar una ofrenda? Yo les comparto, hermanos, que no es fácil. A veces hay trabajo, no hay trabajo, pero yo siento que si damos nuestro corazón en lo que podamos dar, Dios se va a encargar de lo demás, se va a encargar de nuestro trabajo, se va a encargar de las situaciones, se va a encargar de nuestra comida misma. Nos va a hacer saber sentir esos frijolitos bien sabrosos, con ese quesito, con ese, mira, riquísimos. Pues no tenemos un corazón agradecido para Dios, así el manjar más exquisito, lo vamos a ver, se va a ver increíble, pero no es el sabor que quisiéramos tener en el corazón. Hermanos, muchísimas gracias por escucharme.
Les comparto que hoy es tiempo de dar nuestra ofrenda. Nos han dado buenas noticias que hemos mejorado. No dejemos de animarnos, no dejemos de entristecernos, porque muchos hermanos se han alejado. Si no luchemos, al contrario, motivémonos, esforcémonos por estar siempre junto de ellos, motivándolos que no paren, hermanos. Muchas gracias por escucharme. Y hoy nuestro hermano Marín nos va a hacer el favor de orar por el servicio. Gracias. Acompáñame, por favor, en una oración. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, queremos venir ante su presencia y darle muchas gracias, Dios, por corazones que tenemos tan especiales aquí en la iglesia, Dios. Ahorita compartían, Dios, dar todo lo que tenemos. Y yo le doy gracias por el corazón de César, de Maribel, porque se ofrendan a sí mismos, Dios, para la gloria de usted. Bendígalos, acompáñelos en este nuevo proceso que ellos van a emprender, Señor. Hoy nuestro hermano nos compartía, es fácil dar lo que nos sobra. Y a veces puede costarnos incluso, pero es fácil desprendernos de algo que pues no es tan necesario o no es tan valioso para nosotros. Pero darlo todo, entregarlo todo es un desafío para cada uno, Dios. Y yo agradezco, Dios, que hoy tenemos corazones que tienen ese deseo, que tienen esa voluntad, que están dispuestos, Padre, a entregar su corazón. Muchas gracias. Hoy agradecemos, Dios, todo lo que usted hace a través de nuestros hermanos para poder, pues hoy sostener la iglesia, Dios, para hoy poder movernos como iglesia. Y ruego, Dios, que usted les bendiga, que usted les multiplique, Señor, sus trabajos, su salud, sus recursos, que usted les multiplique, Dios, todo lo que ellos con un corazón agradecido, con mucha confianza, con mucha fe pueden darlo, Dios. Padre, porque le ven a usted, porque caminan en su presencia. Ruego mucho, Dios, que usted bendiga esta ofrenda, que usted bendiga los corazones de mis hermanos, que usted bendiga la vida de César, de Maribel, de Jimena, de Cesarín. Señor, bendígalos mucho. Padre, ponemos en sus manos todos nuestros planes, todos nuestros deseos, Señor, todo lo que hoy estamos soñando para ver para la iglesia aquí en ESA, en Chimalhuacán, en cada uno de los lugares donde usted, pues, busca que, como compartían ahorita también en la clase, Dios, que podamos estar en su presencia. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, por tanta paciencia. Bendíganos. Quédese con nosotros, glorifíquese en nuestras vidas y en nuestros ministerios. En Jesús se lo pedimos y se lo oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias a todos los que participaron, que pues hacen posible este evento, esta reunión. Aarón, Lupita, gracias, Axel. Muchas gracias, Aldo. Juan, Alcalá, muchísimas gracias. A todos los hermanos que están en los medios, gracias, tal vez no los vemos, pero muchas gracias, apreciamos su trabajo, su servicio y pues sin duda que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestros micrófonos para